Soy Roberto José Cardoso Mejía, mejor conocido en el mundo digital y del entretenimiento como Bobby Comedia. Y hoy a mis 47 años decidí por fin sacar algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, y es un podcast. Este es el podcast de Bobby Comedia. Y hoy es el kickoff, el episodio 1, el arranque. Te voy a contar un poquito de qué se va a estar tratando esta experiencia y quiero setearlo desde mi historia. Quiero contarte cómo ha sido mi vida, cómo llegué aquí, qué es lo que ha estado pasando y a nivel de contenido, pues plantearte qué es lo que voy a estar haciendo en este podcast y qué es lo que quiero hacer, ¿va? Yo nací el 14 de octubre de 1978, tengo 47 años, entré en crisis de los 40 a los 45. Yo siempre fui un poquito más retrasado en la adolescencia, en entrar en todos esos cambios típicos del desarrollo humano. Me tardé siempre un poquito más. Estudié en el Liceo Los Arcos, hoy día creo que se llama Colegio Los Arcos, le cambiaron el nombre, ya no había liceos en Venezuela, algo así. El punto es que es un colegio del Opus Dei, un colegio católico, y que es católico en esteroides, ¿no? El Opus Dei se va mucho más allá. Si bien no me dieron educación sexual, no explicaron nada, la clase de educación sexual tardó lo que duró el cura en decir: los preservativos son malos, y se fue. Y nosotros, ¿y cómo hacemos? Nadie nos explicó nada, pero si hay algo que pude aprender, que sí nos enseñaron, que son como muy claros en ese punto, es el tema de la amistad y el trabajo en equipo. Hoy tengo un grupo de WhatsApp de 6 amigos, conmigo 7, que la mayoría viene de ese momento histórico, y mis grandes amigos de la vida vienen del colegio, ¿no? Yo fui muy buen estudiante, era de esos que sacaba 17, 18, 19. No era el mejor, teníamos a un, digamos, patán, que se llama Luis Felipe Cepeda, saludos. Si lo conocen, bueno, se fue a Estados Unidos, gracias a Dios, después de segundo año de bachillerato, algo así, pero era humillante, era el que sacaba 20 en todo, nunca se equivocaba, siempre ponía cara de que no sabía y bueno, salía increíble. Pero yo estaba allí, entre los primeros 10, digamos. Estaba Henry Castillo, que era el hijo de un profesor, Charlie Abello también era bueno, había gente, digamos, capaz, pero yo estaba allí. Fui muy deportista, jugué fútbol primero, luego entré en... No era el mejor de fútbol, pero había una historia interesante. Y como en cuarto grado más o menos entré en básquet también, tercero, cuarto grado. Así arranqué a los 11 años jugando fútbol. Como te digo, no era muy bueno. En Venezuela hay una cosa que se llama, hay un grupo, un movimiento que se llama ABIF, Asociación Venezolana, no sé, de Fútbol, Internacional de Fútbol, ABIF. El hecho es que ellos seleccionaron a los mejores jugadores de muchos colegios, de hecho de todo el país, y tenían un viaje anual a los 11 años, yo tenía 11 en esa época, un viaje anual que te llevaban a España, Suecia, Dinamarca, Holanda a jugar torneos de fútbol. Y el último partido de entrenamiento de ese equipo fue contra Los Arcos. Habían ya, creo que dos o tres jugadores de Los Arcos. Y jugamos contra ellos, eran unas máquinas, pero empezó a llover. Empezó a caer un palo de agua, entonces ellos estaban medio confundidos, se resbalaba el balón y yo jamás había metido gol en mi vida. Cayó un balón así rodando y de repente yo le pego, ¡pum! ¡Ta! ¡Gol! Yo no lo podía creer, celebrando. Y al devolvernos, como que jugamos un poquito, unos 10 minutos más, me llama el entrenador, Ricardo se llamaba, y me dijo: mira, me preguntaron por ti. Yo les dije que tú eras increíble, así que fájate, dale con todo. Jugué como un demonio, perseguí la pelota, por lo menos dejé el alma en ese juego. Y perdimos 6-1. Yo creo que quedaba un cupo en el equipo,
porque al terminar se me acerca el entrenador y me dice, oye, ¿tú tienes pasaporte? ¿Tú puedes viajar? Y yo, sí, sí, claro. Y bueno, perfecto, a San Luis, en la cancha de San Luis, todo esto es Caracas, ven a entrenar, queda un entrenamiento y nos vamos, que si en un mes, 2 semanas, una cosa así ya se iban. Fui a entrenar, ahí bueno, más o menos le pegué a unas pelotas, en verdad nada del otro mundo. O sea, si me hubieran estado haciendo un examen ese día, yo creo que no pasaba. Pero bueno, yo ahí, pim, pam, pam, de repente el entrenador, yo aquí suponiendo, de repente dijo, debe ser que bueno, se está adaptando, está nervioso, pero bueno. Al terminar, llamaron a los papás, o sea, como en el último entrenamiento, iban todos los papás y yo eh, terminé el entrenamiento y nos sentaron a todos los jugadores. Y nos dicen, bueno, para esta semana hay que pagar los $2,000 del viaje. El que no pague ya no va. Cuando yo escucho eso, yo, $2,000, yo no sabía ni cuánto dinero era, me sonaba como demasiado. Y dije, bueno, obviamente no voy a ir. Y al terminar, vienen mis papás caminando y me dice mi papá, ¿estás emocionado que vas a Europa? Tarararara. Lo recuerdo, en verdad se me estrujó el corazón. El hecho es que representé a Venezuela en Europa, España, Suecia, Dinamarca, Holanda. Era el Mundial de Italia 90, yo tenía 11 años. Aterrizamos en Roma cuando estábamos jugando la final. No vimos nada, nos fuimos a Madrid. Y bueno, fue una experiencia increíble. Pero esto es como importante para todo lo que fue mi formación y lo que te estoy diciendo de lo que me gusta el tema del trabajo en equipo. Hoy estoy desarrollando un viaje bastante solitario porque lo estoy haciendo un poquito diferente, pero esa conclusión te la voy a dejar hacia más adelante, hacia el final. Mi papá se llama igual que yo, Roberto Cardoso Somoza. Él es, no me deja decirlo, pero es cubano. Nació en Cuba. Mis abuelos se vinieron de Cuba cuando mi papá tenía 13 años. Ellos vivieron esa etapa donde a ellos le quitaron todo. Eran una familia que, bueno, tenía fincas, nada del otro. Bueno, sí, eran más o menos bien, pero no quiero decir que era la historia del supermillonario, pero estaban bien. Y bueno, en Cuba tuvieron que, no es que tuvieron, sino el gobierno decidió pues que las tierras eran de uso público y pues bueno, se quedaron sin nada. Y se vinieron, se fueron a Venezuela con una mano y otra atrás. Son el cuento de migrantes, un cuento súper bonito, súper motivador. Mis abuelos montaron, primero vendieron medias de puerta en puerta, terminaron con una tienda en la avenida Baral, en Caracas, se llamaba Nakia Boutique. Y allí era donde yo pasaba mis vacaciones vendiendo batas, tal. Tenían arriba una sala de confección, una cosa espectacular, pero que venían de cero a tener una cosa bien bonita con empleados que fueron, digamos, dando trabajo. Mi abuela fue esa cubana que nos juntaba los domingos. Fue un motor para la familia. Vinieron muchos más cubanos en el tiempo, digamos, durante todo mi desarrollo y todas las navidades, 31 de diciembre, era algo muy familiar. Comida cubana con gris, pernil, cochino frito, eh, eh, batata, aquí se llama camote en México. Estoy en México. Y era una comida increíble, cosa que yo amé por mucho tiempo. Comí mucho, engordé mucho. Me acuerdo un día que yo siempre tuve problemas con el peso. Recuerdo un día que estábamos comiendo y yo emocionado me sirvo como el tercer plato y mi papá así noqueado. Mi papá come bien. Y yo digo, mira, como más que mi papá. Y mi abuela me vio a los ojos así y me dice, ¿y eso te parece gracioso? Estoy aquí en una sesión de terapia contando los momentos claves que marcaron mi vida. Mi papá estudió en La Salle, en Caracas, luego en la UCB, médico, se hizo médico, luego se fue a estudiar una beca en TAF
y él le encantaba y quería trabajar en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Esto, todos los que están en Venezuela, sobre todo en Caracas y hacia el este, pueden ubicar todas estas zonas. Pero bueno, el que me está viendo desde otro lugar, mi intención hoy es abrir, compartir lo que fue ese resumen de vida. Pero este cuento también a mí me encanta porque mi papá mandó una carta al centro médico y le dice, oye, qué bueno que estás en TAF, pero aquí buscamos la excelencia, algo así. El punto es que metió sus papeles para Harvard y estudió en Harvard. Mi papá es de esa gente que estudió en Harvard. y, y soy Bobby Comedia. Él ha sido un ejemplo de trabajo, un tipo increíble. Mi mamá, por su lado, de Venezuela, Caracas, de toda la vida, tiene un poquito de zona playera hacia Maiquetía, también que le viene del lado de su mamá, pero ella es Mejía Namens, que viene de Alemania. El lado de mi papá viene de España. En Venezuela hay hay una mezcla de muchísimas nacionalidades. Vienen de no solo inmigrantes que vinieron directos, sino también descendencia de migrantes. Entonces, bueno, por un lado tengo lado cubano, que es una sangre también bastante caribeña y de sabor, muy trabajadora. Y por el otro, venezolana, que es el alma. Les voy a decir algo. Hoy lo estaba conversando con una amiga. Hoy es 9 de noviembre 2025 y estamos preparando una patinata en México. Patinata es una tradición de Caracas, Venezuela, no se hace en todo el país, pero bueno, donde cierran una calle y la gente come comida típica venezolana, patina y digamos que se unen todas las urbanizaciones, la gente de la comunidad. Y tenemos ya desde hace 8 años, lo que pasa es que paramos por pandemia, pero bueno, tenemos ya 6 años haciéndola aquí en México. Y hoy hablando con una amiga venezolana que se va en diciembre a Venezuela igual que yo. De hecho, casi todos los que estaban allí, este va a ser un año 2025. Yo no sé cuándo estés escuchando esto, pero el 2025 va a ser un año que va a ir mucha gente a Venezuela. Y eso que estamos viviendo algo, por decirlo menos, complicado y llamativo. Pero digamos que tenemos un poquito de protección al miedo. Ya, ya no hay muchas cosas que no den miedo. Lo que pasa está bien. Bueno, entonces lo que me dice y lo que estábamos hablando era recordando la última vez que fuimos a Venezuela, la sensación que hay entre los venezolanos. Si conoces venezolanos en cualquier parte del mundo, porque ahora el venezolano es del planeta, es global. Tienes un venezolano cerca seguro si eres de cualquier otra nacionalidad y vives en cualquier país, has notado cómo tienen un corazón abierto, siempre están como en una comunicación de cariño. En verdad, hay una magia en el alma venezolana. Tenemos un viaje de defectos, eso es verdad. No somos los más organizados. Tenemos, tenemos un poquito de soberbia, digamos. La lancé allí. Es un tema que quiero explorar en el show que estoy montando nuevo. Pero bueno, el corazón del venezolano es bien bonito. Entonces, esa es mi formación en el colegio. Termino, no sabía qué estudiar, con un papá médico, una vida con muchas oportunidades. Ni siquiera tampoco es que me pasó por la mente, pero comunicación social, arte, no era algo que me había llegado. Mi contacto con el arte ya venía desde hace tiempo. O sea, yo era bueno con matemáticas y tal, pero había algo que a mí me apasionaba. Ya yo desde el colegio escuchaba chistes, escuchaba cassettes de Emilio Lovera, el venezolano, para mí uno de los mejores, si no el mejor comediante de habla hispana. Enrique Pinti de Argentina, Polo Polo de México y también tenía Halcón del Guácharo. Yo escuchaba eso y me volvía loco escuchar el humor, el humor, el humor. A los 11 años, el mismo año que me fui a Europa, ese fue como, yo creo, uno de los toques, uno de los primeros toques que tuve con una conexión directa con el show business, con el entretenimiento. Dirigí, sí, porque fui el promotor, además monté la música, era el que llevaba todo el orden, un acto en el colegio, solo los de la sección A, que era la mía, eran A, B, C y D. La A, la de los nerds, en esa estaba yo, la de los pollos. Entonces montamos un acto donde imitamos a los profesores.
Fue una cosa bestial. Un acto que además nos aprobaron y era para el Día de la Madre. Lo presentamos el Día de la Madre y las mamás vieron como nosotros hacíamos chistes y humor e imitaciones de los profesores. Y allí quedó muy claro cómo, si bien era muy difícil llegar a la casa y decir, no, que este profesor no me gusta o que este profesor hace esto o lo otro, cuando lo actuamos, nos maquillamos, nos disfrazamos, cuando nos pusimos el vestuario, pudimos decirle a las mamás las cosas que a nosotros nos parecían que estaban mal. Y muchas de esas se fueron solucionando después de ese acto. Luego en bachillerato hice teatro con un profesor increíble que nos llevó de la mano, nos hicimos 3, 4 horas de teatro, de verdad que estuvo maravilloso. Y luego, antes de esto me vine un poquito para atrás, antes de graduarme, Gonzalo Zubillaga, un amigo desde los 7 años, pero que estaba en otra sección, él se pasa a la, siempre mandaban a la a los que necesitaban que se corrigieran un poquito. Él era del D, que eran los ampones, los más cool, en verdad. Lo traen para la A y él un día primero me dice, tú vas a ser mi mejor amigo. Y se me pegó ahí y de verdad que hicimos una amistad increíble. Pero poquito después, él resulta que estudiaba música, había estudiado piano, amaba la música, cantaba increíble. Y un día me dice, tú vas a estar en mi grupo de música. Y yo, bueno, pero yo no toco nada. Bueno, pero necesitamos un baterista. Y yo, bueno. O no, yo le dije, tengo un primo que toca batería. Y me dijo, bueno, entonces eres el de la batería. Llamé a mi primo, me prestó una batería, me enseñó tum, pa, tu, pa. Y con eso arranqué. Richard Clark, que era la guitarra, que hoy día es actor, Gonzalo y yo. Luego Richard nos deja y bueno, conseguimos a Hernando de Castro, guitarrista, Andrés Carrasquero, que ese fue otro que tampoco tocaba bajo, y Gonzalo le dijo, bueno, tú vas a tocar bajo, le enseñó, él se compró un bajo así como, no había Mercado Libre, pero como en páginas amarillas, en el periódico. En esa época era de periódico, se compró un bajo, y Andrés Oleta, que venía del colegio Jefferson, ese era más rock, más heavy, ya nosotros tocábamos canciones más pop. Gonzalo era fan de Guns N' Roses y allí empezó lo que se llamó luego Sátira. Tuvimos muchos nombres. Pero fíjense el nombre de la banda, Sátira. El humor siempre estuvo relacionado con lo que yo fui viviendo. Esa banda fue el corazón de mi vida artística. Ensayábamos mucho en las casas de cada uno, tocábamos canciones, primero versiones, luego compusimos canciones. Eso estuvo bestial. Hasta que se puso muy serio, ya querían grabar un disco y yo creo, no sé qué pasó, no sé si es que tengo una necesidad de salir cuando las cosas se están poniendo buenas, pero yo no me sentía tan comprometido y me salgo del grupo. Al final me gradúo y entré en todas las universidades porque era un nerd y decidí estudiar ingeniería. Ingeniería. Perdona, papá. Ingeniería. En la Universidad Simón Bolívar, que es la universidad top en la tecnología, o por lo menos era. Sigue siendo una muy buena universidad, pero bueno, el país complicado. Nos mandan fotos de la universidad y de verdad que cuesta mucho una universidad pública mantenerse si el Estado pues no tiene el apoyo, no le da el apoyo necesario. Entonces, bueno, en esa época era una universidad alucinante, unos jardines espectaculares, pero allí fue la primera vez que yo descubrí el fracaso. Estudié ingeniería, sí, chévere. Muy bien. No sabía qué estudiar. O sea, esto no es una queja pública de que me obligaron, de que yo quería ser actor, nada que ver. Yo no tenía ni idea que eso se podía hacer. Lo que fuera, pues, me tenía que graduar. Y como quedaba cerca de mi casa, era una carrera respetable, entré en números, pero qué mal me la vi. El primer año es básico, tú haces toda una acumulación de puntos, vas matemática, física, química, las básicas, y dependiendo de tu calificación de ese primer año, puedes optar por alguna de las carreras. Yo iba la más cara en cuanto a puntos era producción,
que es la que tenía en cierta medida como mayor opciones de trabajo después de graduarte, pero sobre todo era la más fácil. Entonces, entrar ahí era lo más difícil. A mí me dieron por todos lados y no se logró. Pasé de broma, o sea, terminé el año con como 5 materias. Yo jamás había reprobado una materia, 5 materias reprobadas, entonces me daba para las más bajitas. Y yo quería, después de producción mecánica, que era donde estaba la gente más cool, no llegaba, entonces había materiales metalmecánica. Y dije, bueno, voy por esa. Y cuando lleno la planilla, veo el menú y decía metalmecánica y muevo el dedo mal y el código era 1503, 1502, 1501, no sé. Hice así y puse el código de cerámica. Ingeniería de materiales, mención cerámica. Obviamente entré directo, solo 2 personas habían puesto ese código como primera opción. Me felicitaron, mira, justo caíste en la que quería porque te daban como una inducción. Y yo, ¿qué? De hecho, un amigo salió y me dijo, mira, entraste en cerámica. Y decía, primera opción, felicitaciones. Y yo, ¿de qué estás hablando? Salí corriendo y ahí fui que me di cuenta. El hecho es que ahí me quedé. 8 años. Una carrera de 5 años, yo la terminé en 8. No tiene sentido. O sea, tenía 5 años. Después de 2 años me faltaban 6. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No la pasé bien. Pero allí conocí gente increíble, gente que forma parte de mi vida hoy día. 2 creativos increíbles, Fito, se llama Diego Páez, y Dachel López. Dachel hoy está con una banda. Él sí se graduó, bueno, yo también, nos graduamos de ingeniero, pero él empezó a trabajar en temas de ingeniería, trabajó en petroleras, luego trabajó en comercial y ahora sigue trabajando, pero abrió o armó una banda. Ellos están en Florida, armó una banda y están tocando en locales, en fiestas. El arte siempre estaba allí. Y Fito, Diego Páez, está en Valencia y si escucha esto, tiene que volver al arte. Pero esos 2 creativos nos unimos, hicimos de todo, hicimos programas de radio, hicimos shows en la universidad, eh, hablábamos de comedia. Dachel un día me dice, oye, ¿tú no quieres hacer un programa de radio conmigo? Yo jamás le había dicho que yo tenía como la intención, la inclinación y bueno, arrancamos. Estudiamos locución y empezamos a hacer ejercicios. Nos grabábamos, Fito tenía unos equipos, tenía un estudio, bueno, y ahí gozamos, pero la emoción del tema del entretenimiento, de la comedia, es algo que te llama. Y a mí me llamó. Dachel también me lleva al mundo de los campamentos. Fui guía de campamento, después coordinador, después director. Yo allí me hallé. Los campamentos a mí me parecieron la locura. Yo era de los que bailaba, cantaba con los niños. Soy un tenedor. Hay una casita que es así, así. Por la chimenea sale el humo, así, así. Lo hice todo. Me encantó. Seguía estudiando ingeniería, pero me encantaba el campamento. Yo creía además que iba a dedicar mi vida al mundo de los campamentos porque me llenaba como nada. Corte para agua. Por eso digo que la universidad, si bien no me gustó, me trajo cosas increíbles. Me llevó al campamento donde conocí a Marianne Gloff, que fue con quien me casé, mi esposa, quien luego trabajó conmigo por mucho tiempo, trabajamos juntos, construimos muchísimas cosas y le dimos vida a Andrés Eduardo Cardoso Gloff. Ese es nuestro chamaco, nuestro niño de 12 años que les estaré contando algunas cosas de él, pero más adelante, o sea, en otros episodios. Es un tipo increíble, con el que comparto muchas cosas de creatividad, muchas cosas del humor, le gusta la ilustración, tiene una percepción bien chida, como decimos los mexicanos, de la sensibilidad del entretenimiento. Realmente es un tipo especial. Pero bueno, eso fueron consecuencias. Allí empecé a hacer talleres de comedia. Bueno, lo primero que hice, y aquí viene el punto clave, es que cuando estaba en campamentos, justo en paralelo, yo venía estudiando comedia, pero por un libro que me compré, que se llama Comedy Bible. Había en esa época Amazon, ya llegaba, pero a unos P.O. Box. Mi papá tenía un P.O. Box en la clínica.
y Seinfeld estaba llegando por cable. Yo decía, esto es increíble, me puse a investigar, conseguí ese libro, me llegó, yo estaba escribiendo solo en mi casa, yo escribía chistes, y en el campamento nos tocó a nosotros ser el campamento organizador del Taller Nacional de Campamentos. Entonces, Dachel y yo éramos los hosts y yo pedí 15 minutos para hacer un show de comedia. Ahí hice una presentación de Soy Bobby Comedia en unas pantallas gigantes. La edité yo mismo. Curiosidad, siempre inventando cosas. Me grabé con una camarita, lo pasé a la computadora, grabé creo que ya había Photoshop y le abrí un hueco. Yo no sé cómo hice, pero hice una presentación ahí con ustedes, Bobby Comedia. Y el nombre me lo puse por joder, por echar vaina, por divertirme. Y me fue increíblemente bien. Increíblemente bien. Porque estaba bien estructuradita, la había escrito, digamos, bajo la teoría exacta, tenía una percepción, tenía mucha energía y el público, primero, nunca había visto algo así, nunca había visto a una persona que no hubiera visto en televisión, que no fuera famosa haciendo chistes o contando, haciendo comedia. En este caso era un mortal, otro guía como ellos, y además todo el público era guía de campamento. Entonces hice todos los chistes alrededor de los campamentos y fue un éxito rotundo. Ese día mi corazón, mi alma dijo, no mames, de aquí soy. Yo creo que nunca más se me salió ese gusanito de allí. Y la vida me fue llevando, apareció de la nada un taller de talk shows que hacía Carlos Sicilia, me enteré de eso, fui a hacerlo. Luego me fui a otro de Sergio Jablón, que era escritor de La Rochela. Empezaron como, todo iba pasando. Cursos que nunca habían dado, se emocionaron. Yo no sé por qué empezaron a hacer esos cursos de escritura de comedia y allí aparece Rubén Morales. Que si te gusta la comedia en habla hispana, si hablas español, bueno, supongo yo por eso estás viendo o escuchando este episodio y llegaste hasta aquí, pues busca a Reuben Morales ya, @Reuben Morales ya, que es uno de los docentes de comedia y de stand-up comedy con mayor cantidad de personas formadas, que tiene una estructura maravillosa y se los recomiendo de 100. Lo otro, si también te interesa el tema de la comedia, aquí tengo, este soy yo también. Subí en YouTube un video de una masterclass. Me grabé dándole una clase a un grupo de personas que querían hacer comedia. Dura como 1 hora y piquito. La subí allí. Puedes entrar por bobbycomedia.com. Si entras por allí, hay un registro y ahí me dejas tu correo y sé que te interesa. O entras en YouTube directo. Aquí te voy a poner no sé dónde. Te va a salir el link y te puedes ir para allá, pero si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando en las plataformas de audio, pues ya sabes, bobbycomedia.com o buscas Masterclass de Bobby Comedia en YouTube. Y si quieres formación así seria, búscate a Reuben Morales. Conozco a Reuben, casualidad, Rubén había hecho casualidad no, destino, las energías, las vainas pasaron. Rubén había hecho el taller de Carlos Sicilia, yo lo había visto. Y luego lo veo en el de Jablón, que era el escritor, líder de escritor de Radio Rochela. Si nos están escuchando, si me estás escuchando de otro país, si no ubicas temas venezolanos, es Cultura Venezolana, el programa de humor más longevo. Creo que tiene un récord Guinness de todos los programas de televisión. Récord Guinness no. Pero sí es uno de los programas más largos, o sea, 40, 50 años. Una locura. Hasta que Venezuela cambió y lo cerraron. Pero bueno, si no seguiría. Sergio Jablón era el escritor líder de La Rochela. Entonces Rubén ahí se me acerca, me dice, oye, ya te vi que haces comedia o que te interesa el tema, yo quiero hacer stand-up. Bueno, al final nos hicimos muy amigos. Terminamos, gracias a que Rubén lo descubrió también, haciendo un curso de Laureano Márquez. ¡Oh! Máster, el maestro, el don, el señor. Si no lo conoces, es porque eres de otro país. En Venezuela todo el mundo sabe quién es Laureano Márquez. Búscalo. El tipo es
lo más bello que hay. Es un ser de luz. Es alguien al que merece que le salgan las cosas muy lindas. Y así va, tiene una hija hermosa, está casado, vive en España, está construyendo una casa como de campo. Creo que te puedes quedar allí todo en una montaña, en Tenerife. Si quieres viajar a Tenerife, bueno, te tienes que quedar allí. El tipo hace hasta el vino que se consume en su posada. Es como una posadita de cultura. Bueno, Laureano nos llevó por la vida, ese sí nos agarró de la mano y nos abrió el mundo de la comedia. Nos llevó a varios de nosotros a abrirle shows, organizó un show. Ese fue el que nos empujó y el que nos hizo creer que había una carrera en esto. Y allí arranqué. Entre que terminaba de graduarme y terminé la universidad. Allí empiezo la comedia, me gradúo, ya estaba de relación muy seria con Mariana y de novios, pues decidimos, vamos a darle. Empezamos a hacer para mantenernos videos de bodas. A mí me encantaba grabar, editar, ella tomaba fotos. Y en paralelo, bueno, escribir, presentarme en sitios, íbamos a bares, íbamos creciendo. Hasta que un día, el apellido es Melo, no me acuerdo el nombre, pero me contrataron para un cumpleaños. Era Calvo Melo. Yo no en esa época. Y bueno, ahí le hice un show que fue el primer show que me pagaron. Me pagaron 500 bolívares. Mi papá me prestó otros 500 y compré una bocina, una corneta. Entonces yo la cargué a casa de Melo, la puse ahí y ahí conté mis chistes. Mi papá, bueno, me dio los 1000 bolos, compré la corneta y luego cuando me pagaron los 500, digamos que mi papá puso 500 y yo 500. Y allí arrancó, cuando te pagan es que dices, ya soy profesional. Y ahí arrancamos. Ese viaje fue alucinante. Entro en Improvisto, que era un equipo, un grupo. Allí otra vez ese trabajo en equipo mágico que montó Domingo Mondongo, un argentino, muy de la mano con Elías Muñoz, otro gran artista venezolano que hoy en día también está como Fito, anda pululando por allí haciendo otras cosas, pero que esperemos que algún día vuelva. O no, que haga lo que quiera, lo que le haga feliz. Ellos montaron Improvisto, un show de improvisación que hoy lo pueden ver en México, está en Chile, hay una versión en España, está en Venezuela, una cosa increíble. Tuve la suerte de formar parte de ese proyecto, hice improvisación, luego de allí montamos 2 horas de teatro, Cortala y luego Le Cuartetop, unas obras de teatro que escribimos nosotros mismos desde la improvisación y luego en la puesta en escena. Empecé a dar talleres, formar comediantes. Mariana empezó a manejar comedia y nos llamábamos de Comedia Producciones. Bueno, eso todavía opera en Venezuela, lo lleva Alicia Egloff, la hermana, y manejamos hasta 14 comediantes. Empezamos a formar comediantes en la casa. Hay una comediante que yo amo, que se llama Verónica Gómez, que sigue siendo locutora, pero es una maravilla. Y hoy día su show de comedia es la locura. Pero esa es de las que yo vi y le decía, tienes que hacer comedia, tienes que hacer comedia. Entonces hicimos al final, después de dar talleres por allí, un último taller en mi casa, que se duró como 4 o 5 meses, donde se iban a la casa Elías Muñoz, habían varios. Entonces yo los guiaba, les daba talleres, estaba Francisco Granados, que hoy es un top en Sony Music. Él solo quería ir por la curiosidad, pero bueno, estaba Jean-Marie Crow, estaba Jean-Marie, estaba Armando Mérez, que después nos siguió varios y se fueron sumando. Luego del taller empezamos sumando a otros que querían trabajar con nosotros. Estaba Rey Becchionache, estaba Julio Ramón Pérez, se sumó Nanutria, eh, Chucho Roldán, se sumó Daniel Pistola. Y al final pues teníamos como una empresa que movía comediantes por todo el país. Montábamos shows, terminé dirigiendo y montando un show que se llamaba Viral, que era con Ricardo del Búfalo, Cabeto y Rolando Díaz. Lo montamos de cero con las rutinas que ellos ya tenían. Ahí empezamos a hacer los colectivos. Hicimos Efecto Chicharra, que era con César Muñoz.
Iván Aristeguieta, que hoy César Muñoz está haciendo unas catas musicales en Miami bestiales, e Iván Aristeguieta está triunfando en Australia haciendo comedia para australianos, una máquina. El viaje fue alucinante. Todo esto para centrarte en un Bobby que está gozando. Luego viene Comedy Central a Venezuela, grabamos Stand Up Sin Fronteras, donde graban en Venezuela, Chile, Argentina, Colombia y México. Comediantes en cada uno de esos países. Y lo transmiten en Comedy Central para toda Latinoamérica, y cada programa, por ejemplo, salía un colombiano, un chileno y un venezolano. Entonces era la locura, era la primera vez que los comediantes de Latinoamérica nos estábamos viendo unos a otros. El que más me impresionó, o el primero que me pegó en la cabeza, nunca lo había visto, era Ricardo Quevedo, Ceja Pobladas. Ricardo Quevedo, que lo amo y un gran amigo, y nos empezamos a escribir por Twitter. Y luego, desde Caracas, Venezuela, Santa Paula, un depa, un apartamento que tenemos allí, donde muchas cosas pasaron, donde construimos muchas cosas, y donde luego Ricardo del Búfalo fue el que tomó posesión de eso. Ahora Ricardo está, creo que en España. Y desde allí se nos ocurre hacer un colectivo mixto. Ya veníamos haciendo colectivos en Venezuela, El Banquito, también montamos Cambiando de Tema, luego Malas Ideas, hicimos muchas cosas donde uníamos a varios comediantes. Dijimos, vamos a hacer algo mixto. Y al final, bueno, yo me puse a contactar gente y consigo a Fabricio Copano, que yo lo había conocido una vez que fui a presentarme a Chile. Fernando Sangiao, que la gente de Comedy Central me lo recomendó y me dijo, busca lo que a ese le gusta trabajar en equipo. Roberto Flores en México, que yo lo ubiqué porque él era en la versión anterior el host. Dije, vamos a contactarlo. Y me respondió, súper chévere, vamos a construir. Y luego Ricardo Quevedo. Abrimos un grupo de WhatsApp, nos escribíamos por allí, empezamos a montar y llega el nombre de La Culpa es de Colón. Le vendemos a Comedy Central la idea, el concepto de hacer un programa de televisión, nos vuelan a Argentina, grabamos 2 temporadas en los estudios de Sony International Resort, Sony Latinoamérica, y empezamos a girar. Hicimos shows en Argentina, en varias ciudades de Argentina, en Colombia, en Chile, en Miami, en Estados Unidos. Con ese show y con ese grupo nos vamos a Australia a hacer el Hispanic Comedy Festival. Fue alucinante. Llega el año 2014-2015. Eso fue La Culpa es de Colón, 2013-2014, 2014-2015. En 2014 el tema de la inseguridad en Venezuela era fuerte. Ya teníamos un hijo que tenía 1 año, ya estaba por cumplir 2, y decidimos movernos. La primera idea, uno negado, era vamos a abrir negocio afuera. ¿Sabes cómo es? El joven creativo, vamos a abrir negocio afuera, vamos a abrir una pata, vamos a ir a México. Entonces fuimos a Argentina, fuimos a Colombia a ver dónde podíamos nosotros poner nuestro granito de arena en el mundo del humor, y México nos impresionó. O sea, el tamaño, el mercado, y era una industria que estaba recién naciendo. O sea, ya estaba Escamilla bien pegado en YouTube, pero bueno, Sofía Niño Rivera era como de las comediantes top, pero que estaba haciendo todavía bares. Estaba ya Ricardo Farril, que venía de Vine, ya era como, tenía como un músculo de gente. Muy cerca de esa época grabó el primer especial de Netflix de comedia en español. Vallarta estaba en un colectivo, estaba todo como comenzando. Y dijimos, bueno, aquí con nuestra experiencia podemos traer bastantes cosas. Y por eso nos venimos a México. Y así empezamos a construir y tal, y nos íbamos a Venezuela. Estábamos 2 meses aquí, 3 meses en Venezuela, 3 meses aquí, 2 en Venezuela, y el dinero se fue acabando, se fue complicando. Hacerme carrera yo en México sí me costó bastante. Eso fueron 5 años yo intentando, hice muy buenas relaciones con los comediantes, pero lograr agarrar el mercado, yo no lo entendía. Yo no entendía al mexicano, a los mexicanos, me costaba mucho. Lo intentaba, me iba a los open mics, pero bueno, yo vivía de girar,
de hacer shows en otros países y tal. Yo por un lado estaba medio desgastado de darle y lucharla aquí en México y por otro habíamos lanzado, mente loca, emprendedor, habíamos construido, ya lanzado, ya estábamos trabajando y vendiendo una plataforma de venta de boletos aquí en México que se llama Go Live. Ella nace por un esquema, un modelo que a nosotros todavía nos encanta, que es premiar a la gente por recomendar. Nosotros creemos que el boca en boca es el que realmente hace que los eventos se llenen. Entonces, básicamente se construyó desde ese núcleo. Pero al principio, no teniendo eventos, esto es 2018, cuando vendemos el primer boleto del primer evento, cuando no tienes muchos eventos, no funciona esa mecánica. El modelo de negocio que habíamos montado, digamos que no estaba listo para el tamaño de la empresa. Fuimos creciendo poquito a poco, pero muy poquito a poco. Pero en el 2020, ya por fin, enero y febrero, habían números que empezaban a parecer que estábamos creciendo. En enero vendimos el doble de diciembre, no era mucho, pero era el doble. En febrero vendimos el doble de enero y en marzo llega la pandemia. Tutupao. Yo me acuerdo que escuchábamos que en China, que había, que un murciélago, pero no sentía que se iba a llegar que te iba a tocar. Pero llega la pandemia, yo desgastado con el tema de la comedia en México, teniendo una plataforma de venta de boletos para eventos en vivo, Go Live, tranca y ya los ahorros comidos. Todo invertido en la plataforma, todo invertido en la carrera. Pegó. Allí empezó lo que yo llamo mi colapso creativo. Mi mente se fue apagando y una necesidad de salir adelante, una locura. El equipo de Go Live, todo empezó a cobrar menos, como aguantando a ver hasta dónde llegábamos y aparece el mundo de los streaming. El equipo de desarrollo desarrolló, valga la redundancia, una herramienta, una plataforma, un teatro virtual que todavía hoy día funciona y estamos haciendo algunos eventos en streaming donde la gente compra los boletos, entra, digamos que es un teatro virtual, pues tú lo compras y te deja accesar y tal. Bueno, el punto es que eso nos salva y arranca a crecer. Hicimos un proyecto, 2 o 3, no, 4 eventos con un podcast venezolano top, que es Escuela de Nada. Metieron 20 y pico mil, 30,000 personas, una demencia. Leo Rojas se inventa Leo tomando agua. 1 hora en pantalla solo tomando agua. Lo vendió muy barato, quería que entrara mucha gente a $3 y todo lo que se reunía lo donó para una agrupación en Venezuela, una ONG que ayudaba a niños. Una cosa increíble, espectacular. Vendió como 6,000 boletos y pasó 1 hora así sentado tomando agua. ¿Sí? No habló, no dijo nada. De hecho fue como 1 hora 10 y a la hora 10 se para y se va. La creatividad. Increíble. También hicimos unos eventos de Lazo, brutales, también 20 y pico mil personas. Luego hicimos otro en Navidad que hizo un juego interactivo. Hicimos unos Zoom privados o íntimos, donde él estaba en su casa tocando. Allí hicimos con varios artistas mexicanos, venezolanos. Eso salva la plataforma. Hay una gente que se emociona y se suma al proyecto y empieza a crecer. Pero luego el streaming empieza a bajar y ya nosotros no estábamos como posicionados a nivel de boletos en diario. Costó otra vez, vino otra vez que todo se empieza a complicar. El equipo dándole con todo, tratando de vender. Ya para ese entonces teníamos operaciones en Venezuela, ya Go Live operaba en Venezuela, que en Venezuela es como la más importante. La boletera, la tiquetera más confiable, digamos, la que todo el mundo ubica como la más confiable. En México éramos chiquititos y habíamos abierto operaciones en Estados Unidos y algunas cosas que ya estábamos haciendo. Y luego se empieza a poner todo color de hormiga. Yo estoy buscando para levantar capital y aparece el tema de los NFTs. Para el que no lo sepa, pues yo lancé un proyecto que de verdad que a nivel de concepto lo amo. Es un club de comedia latinoamericano, algo que es sumar, crear.
Solo que la acción, la forma de formar parte, pues era con unos NFTs. Y lanzamos ese proyecto volando y arrancó a toda velocidad. Sin duda, en Latinoamérica debe haber sido el proyecto más exitoso, porque después empezó a moverse todo de habla hispana, ya en Estados Unidos había explotado, obviamente, una burbuja. Y yo echándole que me encantaba la idea, gente maravillosa que se había sumado y gente no tan maravillosa, porque ahí todo el mundo es anónimo, pero no quiero entrar mucho en detalle. El tema es que todo ese mercado se va y de verdad que allí, si la había pasado en la universidad, se me complicó la vida. La había pasado mal en la pandemia cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no había nada, pero aquí sí fue la locura. Gente que confiaba en mí, yo sentía que había decepcionado. Obviamente el mercado se había ido, habíamos invertido en lo que no era, nos habíamos esforzado por cosas. Hicimos, en mi caso, hablo por mí, hice lo que yo pensaba y lo que yo quería y lo que yo intentaba sacarlo y fue infernal. La gente, un grupo, pues se sintió muy defraudado, otra gente con muy buenas intenciones se metió encima. El hecho es que fue un infierno. Y ahí, si venía en colapso creativo, allí sí, posición fetal. Esto es 2022. Hacemos un festival en el 2021 en Colombia del proyecto brutal. Va Vallarta, va Carlos Sánchez, Quevedo, Fabricio, Verónica Gómez. Es una vaina alucinante. Y eso, en vez de motivar a la gente, que era lo que yo entendía, bueno, la cosa colapsó. Todo el mercado, toda la vaina. Y a mí me tocó pagar los platos rotos. Posición fetal. Sí, me sentí mal. Todo esto en paralelo, 45 años, con la crisis de los 40. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar? Mi cerebro se murió. Y allí arranqué. Lo primero que hice fue empezar a hacer ejercicio. Caminar y hacer pesas con una cero ganas. O sea, sí, está. Siempre tuve problemas con el peso, como te dije. Y, y de repente, un mes, 2 meses, 3 meses, la cabeza no podía. La cabeza estaba en telarañas, la cabeza estaba apagada. Yo logré levantarme del cuerpo a la cabeza. Ahora lo entiendo. Entiendo cuando la gente dice que estar bien físicamente, uno piensa que la mente va a resolver todo. Cuando no puede, no puede. Y cuando estás en la shit, cuando estás ahí en la lona, cuando no te queda nada, es cuando ves cosas increíbles. Cuando aparecen los que no y cuando aparecen los que sí, los amigos que siempre van a estar allí. Y los que dicen que eran conocidos y tal, hay unos que hasta me tiraron, que eran conocidos ahí medio de hola, ¿qué más? Y se lanzaron a tirarme en las redes. Ese momento, cuando no te queda nada, ahí se los dejo. Yo me voy a ir, esto va a ser parte de mi comedia en adelante. Soy uno de los pocos comediantes que creen en Dios, porque lo vi. Lo sentía, Dios se siente. Y vengo a un colegio católico y no es una imagen así, un viejo y tal. Está dentro de ti, está, bueno, tú piensa lo que quieras. Te estoy diciendo lo que yo sentí dentro de mí y me dijo, vamos. Y fue del alma, del cuerpo a la cabeza. La cabeza no podía más. Terapia, dejé de beber, empecé a hacer ejercicio, a comer bien. Ya tengo más de 2 años que ando en esa onda cero, cero alcohol. Y la vaina fue un viraje. No es que lo esté recomendando, no es que diga que sea mejor y tal. Yo te estoy contando lo que a mí me pasó. Toqué fondo, llegué a la crisis de los 40, que todavía la estoy viviendo. Mi mente está en una emoción de hacer cosas. Viene la segunda parte de la vida, que en eso vamos a basar este podcast. Si es que, si es que llegaste hasta aquí, si es que lo escuchaste, y eso, con eso quería terminar. ¿Hacia dónde va esto? Pero hacerlo en este viaje, yo nunca había estado físicamente, mira esta vaina, mira esta vaina. Yo nunca había estado así, ni cuando hacía, yo te conté básquet, fútbol, pero no te conté que hice rugby. Era
fuimos campeones nacionales. Una vez me nombraron mejor jugador del equipo de las líneas. Algún día hablamos de rugby. El punto es que físicamente nunca había estado así. Estoy pesando 75 kilos. Nunca había pesado 75 kilos. Un día, que fue, me acosté en 74, el día siguiente 75, en la noche 76 y pasé y me fui para arriba. Mi récord arriba fueron 107 kilos. Luego de que casi muero, empecé a adelgazar, llegué a 82, luego llegué a 95 aquí en México y ahora estoy en 75, me bajé 20 kilos. El pelo se terminó de caer, ahora soy calvo, un calvo aceptado, pero este es el Bobby 2.0. Bobby que va a estar creando contenido, estoy alucinando con lo que estoy haciendo. Estoy excesivamente feliz, la pasé mal. Y ahora tengo metas, quiero hacer cosas muy chéveres, tengo objetivos altos, grandes, pero eso ya no importa. Es decir, si están allí y es chévere como ver para allá. Y esto cero gurú, cero Bobby coach. El plan de este contenido es contarte lo que yo estoy viviendo y tú haz lo que tú quieras. Yo tengo ni el poder ni la responsabilidad de que tomes tus decisiones. Te estoy diciendo lo que yo viví. Y amo estar contando esto. Porque así lo llamo, Bobby 2.0, que es el que está en plena crisis de los 40 y la cabeza está tomando decisiones, pero las toma ahora con más calma, ya no es tan demente y tan loco y tan rápido, está concentrado en disfrutar el proceso. En este momento solo estoy disfrutando hablarte a ti y decirte lo que estoy pensando. El Bobby orgánico. Entonces, todo ese viaje llega a esto. Hace 2 años entré en un proyecto que también me ayudó a levantar. Tuve la suerte de trabajar en una empresa increíble que se llama Endemol Shine Boondock, que es la productora de entretenimiento más grande de Latinoamérica. Opera aquí en México. Los dueños, los founders, son venezolanos. Y tuve la suerte de trabajar con ellos. Ellos hacen La Casa de los Famosos, que es Big Brother, pero la versión México. Hacen producciones para Colombia, Argentina, hacen para Amazon, Netflix. Es una cosa descomunal. Hacen MasterChef, hacen LOL, una cosa increíble. Y me contratan para desarrollar un proyecto interno. Y me contratan para desarrollar un proyecto, un modelo, un programa, pues, que pueda funcionar para televisión, para streaming, para en vivo. Es como un multiplataformas. Y ese era un proyecto de año y medio. Como siempre me tardó un poquito más, fueron 2 años, y terminó en junio, 30 de junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 30. Esto es para saber, vamos con contenido de valor, así sabes qué meses tienen 30 y qué meses tienen 31. Primer nudillo, 31. Los nudillos arriba, 31. Enero, febrero, sabemos que 28 o 29 en bisiesto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 31, y salta otro nudillo otra vez. Entonces son 2 meses que van en 31, julio, agosto, septiembre, no la cagué, julio, perdón, agosto, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Si llegaste hasta aquí aprendiste algo. Bueno, el 30 de junio se acaba el contrato y yo tenía que decidir si iba a buscar trabajo, a seguir empleado, que ni siquiera sé si lo iba a conseguir, o si volvía. Pero si volvía era todo o nada. 100% de focus. Y la decisión ya la sabes. Volver. Bobby 2.0. Estoy disfrutando esto mucho más. Yo ni siquiera había aceptado, yo no lo había visto así, yo no lo había entendido así. Yo toda mi vida fui cayendo sobre las cosas, yendo como un kamikaze. Yo no había entendido que yo soy artista. ¿Qué significa eso? Mi modo de comunicación es transmitir mensajes, lo que yo pienso, ideas, belleza, le dicen, pero es con estética. Es como muevo las manos.
O sea, mi cuerpo, mi mente, mi voz, mi forma, todo es llevar un mensaje de alguna manera. El que pinta, pinta, el que canta, el que toca música. Yo no sabía, no había aceptado, es que ni me había pasado por la mente que yo era artista. Yo sentía que era un ingeniero que había craqueado el sistema. Entonces el Bobby 2.0 ahora es artista. Una de las primeras cosas que hice fue grabar un video sobre el bloqueo creativo, que fue lo que yo viví, cómo salí con un libro maravilloso. Te lo voy a poner aquí por si lo quieres ver. Y la gente me ha escrito tan bonito, tan chido. Yo ahora ando, no importa nada, soy romántico. Si me provoca decir amor, lo digo. Si digo Dios, lo digo. Esto te lo estoy contando porque, bueno, tú decides lo que tú quieras. Pero la sensación que estoy viviendo es que ya he llegado a un nivel de, primero, honestidad conmigo. Y es alucinante porque tengo que descubrir 1.000.000 de cosas mías. Ahora que yo en verdad me estoy diciendo, creyendo y hablando con honestidad, estoy descubriendo cosas todos los días. No te estoy enseñando nada, no soy coach, no soy gurú. No vengas con eso. Solo que si algo de aquí te sirve, bien. Ahorita solo hago lo que me provoca hacer. Yo estoy haciendo esto porque quería contarlo. Yo estaba pensando que debería ir a un podcast. De hecho, estuve en Chiste Interno. Si quieren, vean el episodio que está súper chévere. Osvaldo Graciani y Adrián llevan ese proyecto y tienen varios comediantes allí. Están construyendo como la historia, sí, un poquito la historia, un poquito no. Por un lado, la historia de lo que ha sido el desarrollo del humor y la comedia en Venezuela, desde los primeros comediantes que nosotros podemos llegar a recordar, cómo arrancaron esos shows en vivo en locales, en la Guacharaca, etcétera, y ahora se están ampliando a lo que es la TAM y están generando también un movimiento latino, principalmente desde Florida, pero bueno, ya para Estados Unidos, que estoy seguro que va a ser un super home run. Pero bueno, el punto es que estaba buscando podcast para contar mi historia y ¿sabes qué? No, la voy a contar aquí. El que la vea, la vea. El que la escuche, la escuche. Y como quiero hacer un podcast, dije, necesito, esto lo necesito yo, un kickoff. Necesito poner como las bases de qué, cómo llegué aquí, por qué y para qué va a ser esto. Y con eso llegamos al final, al cierre, que es, no te vayas, qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí en el podcast de Bobby Comedia? Voy a estar como primer escalón en mi desarrollo creativo. Me vas a acompañar en el proceso. No solo de la comedia, sino en este viaje de el 2.0, de la segunda etapa de mi vida. Puede ser reinvención la palabra, pero es que en verdad es lo mismo. Soy el comediante de siempre, ahora estoy utilizando otros medios, estoy construyendo de otra forma. Así que reinvención, yo no sé si es la palabra exacta que define, pero sí una versión que está enfrentando la segunda parte, porque aquí me sale en mi algoritmo que en 10 años, en 5 años ya nadie se va a morir, que van a descubrir la cura de todo, pero todo apunta a que esto no voy a estar aquí para siempre. Entonces, al parecer estoy, al parecer, yo todavía con esperanza, estoy en la segunda parte de mi vida y la quiero vivir así y contándola, llevándoles el proceso del desarrollo de la comedia. Entonces el podcast es como mi análisis más abierto, más draft, más amplio de los temas, de los puntos, de las cosas en las que estoy pensando y lo que estoy desarrollando. Esto luego se va a filtrar en algunos videos de YouTube un poco más estructuraditos, más cortos. Y por último, de allí voy a pasar a los chistes. Y eso lo voy a hacer, eso es como un producto que son los chistes, pero también voy a estar, estoy escribiendo un libro, desarrollando el libro acá. Desarrollé antes de dejar o de empezar este reinicio un proyecto animado que me tiene también loco, pero lo puse en stand-by, no puedo hacer tantas cosas a la vez, pero todo eso lo voy a estar contando aquí. El podcast de Bobby Comedia es un draft del proceso. Lo estoy haciendo por mí,
te voy a hablar de mí, cómo yo lo veo. Esto es una ventana para que vengas a mi mundo y lo veas como yo lo veo. Y si algo de allí te sirve, bien. Probablemente más para no hacer lo mismo que yo. No, como no lo he logrado, voy a estar contando metas que tengo, pero no las he logrado. Entonces no te puedo decir que haz esto para que pase esto. Te voy a decir lo que yo estoy haciendo. Y los logros ya serán los que sean. No están en mi control. Están en manos de Dios. ¡Ateos del mundo! ¡Vamos! No los quiero convencer. Todo el mundo está bien. Así estoy yo. Bueno, este fue el episodio número 1. El próximo episodio va a ser sobre mi mente de pobre. Porque una de las metas que me puse es ser millonario. Pero para, bueno, lo voy a decir, pero para ayudar a la gente, un millonario. El otro día escuché, no sé quién fue, pero en mi algoritmo, en TikTok, un músico famoso que era de izquierda dice, yo fui de izquierda hasta que me gané mis primeras 2 millones de pesetas y entraron en el baño. entraron en el banco. En el baño no. Hasta ese día fui de izquierda. Cuando me di cuenta que no construí un hospital, que no ayudé a nadie, que no le di comer a ningún niño, dije, ya yo no puedo hablar de esto porque ya yo no soy. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, la meta principal es, perdón, hay muchas metas, pero a nivel de business, negocio, dinero, inversiones, finanzas, ser millonario. Y hoy diciendo que para compartir y ayudar y colegios y tal. Entonces, pero obviamente no lo soy. Soy lo contrario, soy al revés. No puedo decir que soy pobre, pero más suena, la quiebra suena un poquito a lo que me representa financieramente. Estoy ahí, estoy allí, estoy pasando y estoy invirtiendo mi tiempo, dinero, corazón, alma, mi capital de relaciones en este proyecto. En el Bobby Comedia de este segundo viaje, que voy a estar presentando shows en Latinoamérica, creando contenido. Otra de las ramas, no voy a profundizar en eso también, pero es construcción de equipo. Y hay otras cosas a nivel de show que también tienen metas bien bonitas y bien chéveres. Voy a estar haciendo muchas cosas. Síganme en las redes sociales. @Bobbycomedia en todos lados. El canal de YouTube va a ser bien importante. Así que si te suscribes y pones las notificaciones, voy a estar subiendo bastante contenido. Este va a ser como el hub creativo y de contar el proceso. Y ya está. Mente pobre, ese es el siguiente episodio. Mira, te estoy diciendo así porque cuando esté listo y este es el final, sale aquí para que lo veas. Mente pobre. Nos vamos. Boom.